deseo que la paz de Dios sobreabunde con todos mis hermanos y buen día con todos los amigos ajenos a la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hoy voy a destruir mitos evangélicos y católicos de los cuales se enseñan en sus teologías combinadas con filosofías huecas. Para mis hermanos no es necesario que yo utilice bases gramaticales y herramientas filológicas, pues no es necesario, porque para nosotros, la Iglesia de Jesucristo, y para todos mis hermanos incluidos, es suficiente la revelación divina al apóstol Nazón Joaquín García. Pero para los ajenos, como no creen a la revelación, para ellos sí usaré la filología, lo cual la mayoría de gente desconoce. Pero sí, la gente veo que repite sin fundamento alguno que Dios ya no puede elegir apóstoles y malinterpretan un texto bíblico muy conocido, y me refiero al texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 8. Y según la gente, el apóstol Pablo fue el último en ser elegido como apóstol. Demostraré que esto es una mala interpretación, y unos se justifican por su escaso nivel educativo, otros malinterpretan la Biblia porque no entienden el manuscrito griego, el cual es el original, y otros porque su carrera sacerdotal no se los permite, pues trabajan para el Estado del Vaticano. Empecemos. Los invito a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 8. En primer lugar, no hace referencia el apóstol de su elección apostólica, sino que él hace referencia de unos sucesos, de unas escenas, de unos tiempos, de unos momentos cronológicos donde apareció el Cristo resucitado. Cristo había aparecido transfigurado en otras ocasiones con un cuerpo antes de la resurrección, es decir, cuando aún no moría. Pero de eso no habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere establecer una secuencia de cómo Cristo aparecía o era visto por diferentes personajes bíblicos. Y en el verso 8 se usa la frase eshatón, traducido y por último o al final. El apóstol Pablo no usó el vocablo eschatos, traducido como el último, refiriéndose a su propia persona masculina. Por eso dije, es necesario entender las reglas gramáticas, porque quien no entiende esto, lo entiende desde su escaso nivel educativo, y lo que resulta una mala interpretación para su propia perdición. Bien, los invito a razonar la siguiente frase, eshatón. Se usó también en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, 22, donde se usó eshatón, traducido por último o después. Esta es la traducción correcta de la frase eshatón. Pueden leerlo. Se trata de que murieron los 7 varones que se casaron con una mujer y ninguno dejó descendencia. Y el texto dice, y aconteció que murió el último y no dejó hijos, no dejó descendencia. Dice, y por último, la mujer también murió. No dice, y por última, porque no se refiere, no se describe al sustantivo masculino o femenino, sino se describe al orden de los tiempos, de las escenas, del número de veces. En este caso dice en Marcos 12, 22, y por último.
Otras traducciones dice, después murió la mujer. Bien, tanto en Marcos 12:22 como en 1 Corintios 15:8 se vierte el mismo vocablo griego, eschatón, que no se refiere como adjetivo de primero o último para describir a un hombre o una mujer, porque de lo contrario diría eschatos, como cuando se describe a Cristo como el primero y el último. Ahí sí dice eschatos, pero aquí no dice eschatos, aquí dice eschatón, refiriéndose al tiempo, y por último, o también y después. Entonces, en 1 Corintios 15:8, el apóstol Pablo solo ordenaba la secuencia del número de veces en que el Cristo resucitado fue visto por un grupo de personajes bíblicos. Vean la secuencia de 6 tiempos. Esto lo pueden leer desde el verso 5, desde el mismo capítulo de 1 Corintios 15. Desde el verso 5 al 8 van a encontrar 6 veces en que Cristo, la versión Valora dice apareció. La versión griega original dice que Cristo fue visto. Como lo quieran traducir, lo que sí no podemos negar es que el apóstol Pablo está hablando de una secuencia, de una cronología en que el Cristo resucitado fue visto 6 veces. ¿Y dónde dice que 6 veces? Ustedes mismos cuéntenlas desde el verso 5. Primera vez, dice, en el manuscrito griego original, dice, la primera vez fue visto por Cefas, va una vez. La siguiente fue visto por los 12, ya son 2 veces. Tercera, después fue visto por más de 500. Cuarta, después fue visto por Jacob. Quinta, después fue visto por los apóstoles. Y va la sexta, y al final fue visto por mí. Esos 6 momentos o 6 tiempos son los que cronológicamente el apóstol Pablo hace referencia. No dice, y el último, como un abortivo, fui yo. No, de ninguna manera está hablando de él cuando dice, y al último en la traducción Reina Valera, no habla de él. No dice eschatos, y al último, hablando de una persona en masculino. Dice, y al final, y al último, y después. Así se traduce correctamente. Veámoslo cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, acerca de la primera vez, desde el verso 5, dice, y apareció a Cefas, va la primera, o el primer momento. Y después a los 12, es la segunda escena. Tercera, y después apareció a más de 500 en una sola vez. Cuarta, y después apareció Jacob. Quinta, y después apareció a todos los apóstoles. Sexta, y me apareció a mí al final, o al final me apareció a mí. Hasta aquí en ningún momento el apóstol Pablo estaba hablando de que él era el último en ser elegido. Aquí hay un error que cometen muchas personas. El apóstol Pablo, si bien fuera cierto que era el último hasta ese momento, claro, era el último con respecto al apóstol que había sido electo antes de él, y me refiero a Matías. Y Matías era el último apóstol hasta ese momento con respecto al 12º apóstol que había sido electo. Y el 12º apóstol era el último en ser elegido hasta ese momento con respecto al 11º apóstol, y así sucesivamente. Pero la filosofía evangélica y católica no tiene ninguna razón ni fundamento
para establecer en su filosofía que Dios ya no tiene poder de elegir más apóstoles y que el último fue el apóstol Pablo. Eso es mentira, porque ni fueron 12 apóstoles, ni fueron 13 apóstoles, porque hay que recordar que Cristo eligió 12 apóstoles. Si sumamos otro apóstol, que es Matías, ya son 13. Y si sumamos al apóstol Pablo, ya son 14. Y si sumamos a Bernabé, ya son 15 apóstoles del siglo I. Esto la gente no lo sabe. La gente solamente repite, como un perico, de que solamente hubo 12 apóstoles. Unos por no leer la Biblia, otros porque su nivel educativo es muy bajo y otros porque sirven a caprichos de algún estado religioso o confesional. Bien, sigamos. Entonces el apóstol Pablo relató de cómo Cristo resucitado fue visto 6 veces hasta esos días. Nunca hizo referencia que Dios ya no elegiría más apóstoles. Y respecto a lo abortivo, no es lo mismo que aborto. Abortivo es adjetivo y aborto es sustantivo. En griego dice, y al final como resultado abortivo, Cristo fue visto por mí. Un resultado abortivo es lo que no se espera, pues nadie esperaba que Saulo, perseguidor de la iglesia, llegara a ser llamado a realizar funciones apostólicas. A eso se refirió el mismo apóstol con la frase de fruto o resultado abortivo. Luego dicen muchos que Saulo no llegó a ser apóstol porque él dijo que él mismo no era digno de ser llamado apóstol. Pero esta frase es falsa. Evidentemente es falsa en el manuscrito griego, ya que el apostolado no tiene que ver con dignidad, pues Dios los elige no por asuntos de obras, buenas o malas. Es decir, para ser apóstol, Dios no les impone requisitos o no les pide méritos. En primera carta de Corintios 15, verso 9, dice en griego, porque yo soy el más ínfimo de los apóstoles. Algunas traducciones vierten el vocablo más pequeño o el último de los apóstoles. Lo correcto es el más ínfimo de los apóstoles. Así está escrito en griego. El griego es antes que el español en esta carta bíblica. Entonces, lo correcto dice, el más ínfimo de los apóstoles, que no soy competente para ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo usó el vocablo griego ikanos, competente. No usó el vocablo griego traducido digno, sino que él dijo que no era competente. Nunca dijo, es que yo no soy digno. Pues el apostolado, Dios no se los da porque hayan tenido obras buenas o malas, sino que ellos son electos en el mismo tiempo de la eternidad de Dios. Dios no los elige en el momento en que ellos nacen, o cuando ellos ya hagan obras buenas, o cuando ellos tengan alguna obra que requiera de la aprobación divina, de ninguna manera. Así es que con esto destruyo todos estos conceptos que la gente malversa, fundados solamente en filosofías huecas. Pues acabamos de ver que Dios no tiene ningún freno, ninguna limitante para elegir los apóstoles que Él desee, cuando Él quiera, donde Él quiera y como quiera. Así es que por esta razón el apóstol Pablo no fue el último que Dios pudo elegir de ninguna manera. Después de él hubo más apóstoles. Mencioné a Bernabé, menciono al apóstol Aarón Joaquín, Samuel y Nazón Joaquín. Así es que para la gloria de Dios he demostrado
que tenemos hoy bendición, los que formamos parte de la Iglesia del Dios Vivo, columna de apoyo de la verdad, de creer y recibir y distinguir y reconocer al que Dios ha enviado. Un apóstol dentro y fuera de prisión sigue siendo dignamente apóstol de Jesucristo. Honorable apóstol Nazón Joaquín García. Así yo lo concibo en mi alma, y a la luz de las Escrituras demuestro que Dios no tiene limitantes para elegir apóstoles. Dios los bendiga a todos.